Buenos días, queridos alumnos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, 4 de noviembre. Recuerden que son 3 horas, así que nos vamos a conectar 3 veces el día de hoy. Estamos todavía en la unidad 2, en principales fundamentos de la oferta y de la demanda. Y los temas que nos toca abordar esta vez tienen que ver con explicar el tema del equilibrio y cómo el equilibrio lleva a la eficiencia, la elasticidad precio de la demanda, ¿ok? Y dentro de este equilibrio, lo que vamos a ver es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Es decir, que ya nosotros vimos la semana pasada todo lo que eran los conceptos asociados con la demanda, con la oferta y cómo funcionaba el mecanismo del mercado, que no era otra cosa que el libre juego de oferta y demanda que permitía obtener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, en este precio de equilibrio, en este punto de equilibrio, coinciden la oferta y coinciden la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que todo potencial comprador consigue un potencial vendedor y que ambos están de acuerdo con ese nivel de precio. Si recuerdan, lo que garantizaba el equilibrio era que una situación en la cual la demanda fuera menor que la oferta no se sostenía, o una situación en la cual la oferta fuera mayor, la demanda fuera mayor que la oferta, tampoco se sostenía. Es decir, si el mercado estaba en escasez o el mercado estaba en excedentes, el precio tendía a moverse, y cuando había cierta estabilidad en el precio es porque a ese precio todas las personas que valoran realmente el bien y que quieren hacer la transacción la realizan. Entonces, ¿cómo valoramos que ese sea el punto eficiente de la economía? Punto eficiente de la economía lo llegamos a definir, es donde nadie puede ganar haciendo algo distinto, es decir, las dos personas están en las mejores condiciones. Recordemos esa parte. El equilibrio es aquella situación en la que los individuos no pueden mejorar haciendo algo diferente. Y la eficiencia tiene que ver con que no hay oportunidades desaprovechadas. Es decir, que se obtiene el máximo beneficio para compradores y vendedores. En este caso, cuando hablemos del excedente del productor y el excedente del consumidor, a los que nos referimos es a eso, a la máxima ganancia que obtiene cada uno en este punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos primero al cálculo y después hablamos un poco más de los aspectos teóricos del tema del equilibrio. Tenemos que, para calcular el excedente, vamos a tener un excedente total que va a ser la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿A qué vamos a llamar el excedente del consumidor? Vamos a llamar el excedente del consumidor a la diferencia entre el precio máximo que estaban dispuestos a pagar algunos demandantes y lo que resultó siendo el precio de las transacciones, que lo denominamos precio de equilibrio. Es decir, esta es mi curva de demanda. Recuerden que la demanda tiene una relación inversa con el precio, lo que quiere decir que mientras más alto sea el precio, menor es la cantidad demandada, y mientras más bajo sea el precio, mayor es la cantidad demandada. Esta relación ocurre porque los individuos tenemos un ingreso y ese ingreso lo tenemos que distribuir entre una canasta de consumo. Entonces, siempre que cambien los precios, pues nosotros vamos a perder poder adquisitivo y eso nos obliga a reponderar nuestras compras de bienes y servicios. Otra cosa que sucede, la llamábamos efecto sustitución, porque resulta que usted puede decir entonces no comprar más de ese bien, sino de otro bien. Entonces, en este mercado de compradores, donde está la cantidad total que los compradores están dispuestos a comprar o a consumir, tenemos diferentes niveles de demanda para los precios. Los que están aquí son las personas que más valoran este bien, están dispuestos a hacer las transacciones inclusive a estos precios que están aquí. Cuando se fija el precio de equilibrio, todos estos demandantes que estaban por encima del precio de equilibrio salen ganando, jóvenes. Son personas que estaban dispuestas a pagar un precio mayor y que están obteniendo un precio menor. Eso entonces lo vamos a llamar
excedente del consumidor, entendido como, repito, sinónimo de ganancia. Como esto es un triángulo, la fórmula correcta para calcular el excedente del consumidor sería base por altura entre 2. ¿Cuál sería aquí la altura? Sería la diferencia entre el precio máximo y el precio de equilibrio menos la base, que sería la cantidad de equilibrio, y todo el resultado lo dividimos entre 2. No van a tener que calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Tienen que saber qué significa y en todo caso cómo se calcula el excedente total, que sería la suma de estos dos, ¿sí? Pero es importante entender de qué estamos hablando. En el caso del excedente del productor, pasa parecido al demandante, pero del lado del oferente. Hay oferentes que son muy competitivos, que tienen una estructura de costos mucho más competitiva y son capaces de vender el bien a un precio mucho menor y aún ganar, ¿sí? Todos estos productores que están aquí están dispuestos a vender la mercancía a precios menores que los del precio de equilibrio, porque ellos realmente tienen la capacidad de vender ese bien y de ganar mucho mejor que, por ejemplo, productores que estén de este lado y que necesitan un precio mucho más alto. Recuerden que la relación entre la oferta o la cantidad ofrecida y el precio es positiva, porque a mayor precio, mayor oportunidad de obtener ganancias. Como aquí están todos los productores de este mercado y su relación con el precio, estos productores que están aquí de alguna manera son menos eficientes, en el sentido de que si no tienen un precio atractivo para ellos, no pueden ofrecer el bien. En cambio, estos productores que están de este lado son los más competitivos y ellos pueden vender a este precio. Obviamente, en la medida que nos alejamos y nos acercamos al precio de equilibrio, son otros productores que se hacen competitivos a unos niveles de precio mayor. Finalmente, entonces, el excedente del productor lo vamos a entender como toda esta área en la cual están el precio mínimo y el precio de equilibrio. Estos productores están dispuestos a obtener un menor ingreso porque iban a trabajar con un precio menor y ahora tienen todo este total de ingreso. Obviamente este sería el total del excedente del productor, incluye a todos los productores, ¿ok? Otra vez, al ser esto un área, lo que hacemos para calcular la fórmula es precio de equilibrio menos precio mínimo. Eso lo multiplicamos por la base, que sigue siendo cantidad, ¿verdad? La cantidad de equilibrio, y lo dividimos entre 2. Entonces, en definitiva, repito, el excedente del consumidor y el excedente del productor, lo que nos hablan es que en este punto ambos salen beneficiados y no hay uno obteniendo una menor o mayor ganancia que el otro. ¿Qué ocurre cuando hay controles de precios y alguien quiere imponer el precio por este nivel? Bueno, que el excedente del productor disminuye muchísimo y aumenta el excedente del consumidor. Obviamente todo eso hasta el punto donde haya oferta, ¿ok? ¿Qué ocurre si estamos hablando de un empresario que puede definir el precio y puede decir, mi precio es este? Obviamente el empresario va a trabajar con un precio mayor del equilibrio y allí el consumidor sale perdiendo. El productor aumenta su excedente y el excedente del consumidor es mucho menor. Por eso es que este precio, que no ha sido impuesto por nadie, sino que ha sido de alguna manera un convenio, producto de una puja entre consumidores y productores, lo que nosotros llamamos libre juego de oferta y demanda, termina siendo el precio donde todos alcanzan un mayor nivel. ¿Se entendió esa parte? ¿A jóvenes? ¿Están conmigo? Sí, profe. Perfecto. Sí se entendió. ¿Sí se entendió? Excelente, mi amor. Entonces, fíjense, ¿por qué es tan importante esa señal de los precios? Bueno, porque resulta que los precios son los que les permiten a oferentes y demandantes
tomar sus decisiones. Y al final, los precios son ese elemento que organiza el mercado. En vez de haber un planificador central, una estructura de gobierno diciendo cuáles son los bienes que se van a producir en una economía, qué tecnología se va a utilizar en esa producción y cómo se va a distribuir esa producción, existen unos precios indicando esas señales. Entonces, en ese sentido, en una economía se van a producir todos aquellos bienes y servicios que tengan dos condiciones. Por un lado, que sean los que los demandantes más prefieren. ¿Por qué el gusto de los consumidores es importante? Porque resulta que mientras más usted valore el bien, más dispuesto está a pagar precios por él, un mayor precio por él. Del lado de los oferentes, la caja registradora es su indicador. Si él está obteniendo mayores ingresos, eso significa que ese bien, ¿verdad? Tiene unos precios atractivos y que él debe seguir produciendo ese bien. Si él se da cuenta que no están aumentando sus ingresos y sobre todo no están aumentando sus ganancias, pues entonces él no produce ese bien, se retira de ese mercado y se dedica a otra cosa. Entonces, el qué producir en una economía está totalmente asociado al cuál es el nivel de precios de las mercancías, ¿ok? El para quién tiene que ver con otros precios, pero no con los precios en el mercado de bienes, sino con el precio en los mercados de factores. Estamos hablando del precio de los insumos, del precio de la mano de obra, y aquí el empresario va a decidir producir aquellos bienes que tengan los menores costos, porque obviamente mientras más competitivo sea él a nivel de costos, más va a poder aumentar sus ganancias, ¿ok? Y finalmente, el para quién nos gustaría decir que es para la sociedad, pero en una sociedad capitalista, el para quién es para las personas que tengan las unidades monetarias para comprar dichos bienes. Por eso es que en una economía todo se centra en la generación de ingresos, porque ese ingreso usted lo necesita para poder comprar esos bienes y servicios, ¿sí? O sea, no existe que usted tenga una necesidad fuerte de tomar agua y entonces usted pueda tomar agua de cualquier lugar. Generalmente usted tiene que comprar esa agua o pagar un servicio para que le suministren esa agua en su hogar o etcétera. Está clarísimo esto, jóvenes, que para mí es muy importante. Los precios como esa gran señal que organiza el mercado, que indica al empresario qué debe hacer en materia de producción, en materia de costos. Está todo el mundo muy calladito, así que supongo que está todo muy bien. Entonces, entendemos que el mecanismo del mercado es tremendamente eficiente. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la eficiencia del mercado? Bueno, el mercado, a través de esas señales de precio que estamos hablando, es capaz de asignar los recursos eficientemente porque se consiguen estas cuatro situaciones que está aquí. Uno, asigna el consumo de un bien a los compradores potenciales que lo valoran más, como lo demuestra su disposición a pagar un más alto precio. Es decir, todos los compradores que consiguen este bien son los que están al lado o hacia el lado izquierdo de la curva de la demanda, el excedente del consumidor que vimos en la gráfica anterior. ¿Qué otra cosa hace? Asigna las ventas a los vendedores potenciales que más valoran el derecho a vender el bien, como lo demuestra su disposición a vender a precios menores. Típicamente estamos hablando aquí de todo el rectángulo que genera el excedente del producto. ¿Ok? Tercera condición que cumple. Garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacerla de la manera que la transacción beneficia a ambos. Ambos están interesados en hacer el intercambio y logran hacer el intercambio. ¿Ok? Y esta última parte es como por descarte, es el otro lado de la curva. Garantiza que todo posible comprador que no realiza una compra valora el bien menos que todo posible vendedor. La transacción no se realiza porque lo que priva es el deseo de hacer lo que priva no es el deseo de hacer el intercambio, sino que se buscaba una ganancia con el precio.
estamos hablando de esta zona que está aquí, joven. O sea, si se dan cuenta, han quedado oferentes por fuera, han quedado demandantes por fuera, pero lo que se asume desde el punto de vista teórico es que estas personas no estaban realmente interesadas en hacer el intercambio del bien, sino estaban aquí porque los precios que estaban en el mercado les resultaban muy, muy atractivos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos indica la eficiencia y el equilibrio. Recuérdense, equilibrio como la situación donde no se puede mejorar haciendo algo distinto, y eficiencia como la situación donde no hay oportunidades desaprovechadas. ¿Ok? ¿Pueden ahora una lámina que dice el mecanismo del mercado puede fallar? Sí, profe. Perfecto. Fíjense, obviamente este mecanismo no significa que es absolutamente perfecto. Lo que significa es que bajo ciertas condiciones funciona eficientemente. ¿Cuáles son esas condiciones bajo las que funciona eficientemente? Que sea un mercado de muchos compradores, de muchos vendedores, con información simétrica, que ambos manejen la misma información, todo lo cual implica que no puedan influir en el precio. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo no se va a lograr esa eficiencia? Cuando los mercados no sean competitivos. Cuando haya mercados donde hay oligopolios o oligopsonios, allí, si es oligopsonio, el demandante va a sacar provecho de la situación en contra del productor, y si es un oligopolio, el productor va a sacar partido por encima del consumidor a través del precio. Es decir, la repartición del excedente de productor y de consumidor no es equitativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí necesitamos que intervenga el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado legisla, ¿verdad? Crea regulación que combate los oligopolios y los oligopsonios. ¿Sí? Eso es, allí entonces el Estado tiene una tarea importante, que es competir, buscar que en el mercado haya competitividad. Otra cosa que suele ocurrir del proceso productivo y que no es nada eficiente, se generan externalidades negativas del proceso productivo, como la contaminación, que es uno de los elementos más perniciosos del sistema productivo. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que las acciones de los individuos generan efectos colaterales negativos en otros individuos. ¿Qué debe ocurrir aquí? Igual, debe haber legislación por parte del Estado para que el costo de la contaminación sea asumido por el empresario. Y de esta manera, al incluir el costo de la contaminación, va a tratar de generar un menor efecto de esta situación en el sistema productivo y en la economía. Siempre va a haber, explotar recursos siempre genera algún grado de depredación, ¿verdad? De agotamiento de recursos, pero de alguna manera un empresario que esté consciente no solamente de sus ganancias que va a obtener ahorita, sino de generar cierta sustentabilidad, pues entonces va a tomar acciones que van a hacer menos perjudicial su actividad económica para el ambiente, para la localidad donde se encuentre, y todo eso generalmente no lo hace solito, sino lo hace porque haya una legislación que lo obligue a hacerlo. ¿Ok? Finalmente, hay unos bienes que vamos a terminar llamando bienes públicos y que van a ser producidos por el Estado, porque resulta que no son rentables o no se producen en las suficientes cantidades para la sociedad. Y entonces, en ese sentido, se considera que el Estado debe producirlos. Básicamente, esos bienes son seguridad, defensa, salud, educación, ¿sí? O sea, no es desde el punto de vista de la sociedad ético que si una persona no puede pagar un colegio privado, entonces el niño no estudia, ¿verdad? O si una persona está enferma, entonces no reciba atención médica. Todo este tipo de bienes se consideran bienes públicos y son entonces potestad del Estado, o el Estado debe intervenir en la economía para mejorar esa situación y para producir esos bienes. Entonces,
típicamente lo que se piensa es que en aquellas cosas que el Estado puede fallar, que el mercado puede fallar, el gobierno debe intervenir para mejorar la eficiencia del mercado, ¿ok? Por supuesto, tenemos que hablar de un Estado responsable que busque eso. Van a conseguir corrientes de pensamiento como los clásicos, que piensan que nunca el Estado hace esa tarea bien. Un ejemplo de los clásicos ahorita son los republicanos, ¿sí? En Estados Unidos. Ellos piensan que nunca el Estado hace las cosas bien y que no debe intervenir. Del otro lado, vamos a tener una corriente keynesiana en la cual están convencidos que el Estado debe intervenir en situaciones específicas como por ejemplo esta, cuando falla el mercado. Hay otras dos situaciones que tienen que ver con la eficiencia, con la equidad y con la estabilidad de la economía que las vamos a ver después. ¿Ok? ¿Quedamos claros hasta allí, jóvenes? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo claro por aquí, profe. Perfecto. Si es así, podemos pasar a ver la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es importantísima para el empresario porque tiene que ver en cómo va a reaccionar la demanda a cambios en el precio. O sea, no solamente que la relación sea inversa, sino además es importante entender la cuantía de eso. Qué tan sensible es la demanda a los cambios en el precio. Para todo empresario eso es esencial. Y en ese sentido, ya desde el punto de vista teórico, se sabe que existen tres tipos de demanda, que la demanda puede ser elástica, inelástica o unitaria. Son tres tipos de respuestas diferentes que puede ocurrir en un determinado mercado. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarle la fórmula de la elasticidad. Tampoco los voy a poner a calcular elasticidad de la demanda, pero es importante para entender de qué se trata, ¿sí? Entonces, al final, la elasticidad de la demanda es un cálculo parecido a la pendiente. ¿Por qué no es la pendiente de la curva? Bueno, porque resulta que habíamos hablado que cuando vimos los gráficos y cuando vimos la parte de la demanda, que la variable independiente no está en el eje de las X, sino en el eje de las Y. La variable independiente, por casualidad, ¿alguien se acuerda cuál era en el mercado? En un mercado de precios y cantidades, ¿cuál era la variable independiente? El precio, jóvenes, ¿sí? La variable independiente es el precio y en vez de estar en el eje de las X, lo cual nos permitiría calcular sin problemas la pendiente de la curva y obtener así la relación de cuánto varía la cantidad cuando varía el precio, resulta que no, que por la forma como está estructurada la gráfica, la variable independiente, que es el precio, está en el eje de las Y eso obliga a sustituir el cálculo de la pendiente por un cálculo que denominamos elasticidad precio de la demanda. Entonces, al final, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Cuál es el cambio que ocurre en la cantidad con respecto al cambio que ocurre en el precio? ¿Ok? Concretamente, vamos a hacer cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad inicial, ¿verdad? Ese producto completo, ese resultado completo lo vamos a dividir entre otro resultado que tiene que ver con el precio final menos el precio inicial entre el precio inicial. Como siempre, no hay mejor forma de entender esto que con un ejemplo. Entonces, repito, lo que queremos es ver cómo reacciona la demanda o la cantidad demandada a cambios, a movimientos en el precio, que suba o que baje. Ya sabemos que esta demanda tiene una pendiente negativa, es decir, que la relación entre las cantidades demandadas y los precios es inversa por la explicación que ya les di del efecto ingreso y del efecto sustitución. Entonces, si yo tengo este primer punto aquí, donde a un precio de 100 la cantidad es 5, lo que va a ocurrir si el precio sube, digamos, a 180, es que la cantidad de 5 va a bajar a 3. Entonces, perfecto, esa es una relación inversa. Pero yo quiero saber
si el cambio en el precio generó un cambio más que proporcional, menos que proporcional o en la misma proporción en las demandas, y para eso necesito el cálculo. Entonces, siempre la cantidad final y el precio final va a ser el punto de llegada, ¿sí? Y la cantidad inicial y el precio inicial va a ser el punto de partida. O sea, aquí típicamente quiero calcular la elasticidad precio cuando voy del punto A al punto B. Eso significa que el valor final aquí en esta variable es 3 y el valor inicial era 5. En cambio, aquí en la parte de los precios, el valor final es 180 y el valor inicial era 100. Lo demás es sustituir los valores y entonces fíjense que voy a obtener en el numerador 0,4 y en el denominador 0,8. El signo negativo es precisamente lo que me indica que la relación es inversa, ¿ok? Luego divido un resultado entre el otro y fíjense que aquí me da 0,5. Aquí está ocurriendo un cambio de 0,8 en los precios que está generando un cambio de 0,4 en la cantidad de demanda. Cuando esta situación es así, el empresario se ve de alguna manera más favorecido porque él puede cambiar el precio y la relación de cambio en la demanda va a ser menos que proporcional. Eso típicamente, jóvenes, lo llamamos que esta es una demanda inelástica. Es decir, que cuando aumenta el precio, las cantidades se reducen, pero se reducen en una proporción menor. Estamos hablando aquí de bienes generalmente de consumo. Estamos hablando de gasolina, de sal, todo este tipo de bienes que si bien uno baja de alguna manera el consumo cuando aumenta el precio, no lo hace más que proporcionalmente, ¿ok? Entonces, esto sí me interesa que ustedes lo entiendan y se lo estudien, ¿sí? Dependiendo del resultado de la pendiente, tenemos 3 categorías. Tenemos un resultado en el cual esa elasticidad precio puede ser mayor que 1. Nos olvidamos del signo, les pongo aquí. O sea, el signo solo me dice que la relación es inversa, que si uno sube, el otro baja. Entonces, sin contar el signo, siempre que el resultado sea mayor que 1, nosotros vamos a decir que se trata de una demanda elástica. ¿Y qué significa eso de elástica? Que un cambio en el precio genera un cambio mucho mayor en la demanda. O sea, el cambio en la demanda es más que proporcional que el cambio en el precio. Eso nosotros lo llamamos, ¿cómo se llama? Eso generalmente ocurre con bienes que no son tan esenciales, ¿ok? Luego vamos a tener el resultado de una demanda que el resultado sea 1, de una elasticidad de la demanda que sea 1. Siempre que sea 1, pues entonces nosotros vamos a estar hablando de una demanda unitaria. En este sentido, un cambio en el precio, supóngase de 0,5, genera un cambio más, igual en las cantidades demandadas, es decir, otra vez 0,5, ¿sí? O sea, para que dé 1, el numerador y el denominador tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, si da 1 es porque el cambio en los precios va a generar un cambio igual en la demanda. Y finalmente, tenemos la demanda inelástica, donde un aumento de los precios genera una reducción en las cantidades mucho menor, ¿sí? Estamos, perdonen que aquí hay un errorcito, voy a acomodarlo de una vez. Fíjense, aquí un cambio en el precio genera un cambio mucho mayor, es decir, que es más que proporcional. Que siempre se da por ahí un gazapo. Y aquí, obviamente, es menos que proporcional. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ejemplos como los que yo les podría colocar para que ustedes los interpreten. Aquí tenemos una elasticidad precio-demanda de algunos productos. Tenemos la sardina, los viajes de avión para vacaciones, el pollo frito, la cerveza, la marihuana, el cine, los viajes de avión por negocio, los zapatos, los cigarros, el teatro y las llamadas telefónicas. Esto lo tomé de un libro de microeconomía, ¿ok? Entonces, concretamente el libro de Robert Frank. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el producto más inelástico aquí?
Acuérdense que inelástico son bienes que van entre 0 y 1. ¿Alguien me podría decir cuál es el más inelástico aquí? Para yo saber que están conmigo. Acuérdense Serían que las llamadas telefónicas. las llamadas telefónicas, correcto. Es decir, que un cambio en el precio de las llamadas telefónicas genera un cambio muchísimo menos que proporcional, o sea, casi no varían las llamadas telefónicas. Por orden de que va subiendo, tendríamos que los teatros también suelen ser bastante inelásticos. Los cigarros, fíjense, no tendría nada de raro que la demanda de cigarros fuera bien inelástica. Aquí también paradójicamente aparecen los zapatos, aunque ya empieza a subir bastante el valor. Fíjense que están los viajes de avión por negocio. No es lo mismo que usted tenga un pasaje para unas vacaciones que para un negocio. Generalmente, cuando usted viaja por negocio, usted acepta más los cambios de precio. En cambio, si usted está de vacaciones, usted puede posponer el viaje o irse en otro medio de transporte, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia la elasticidad de la demanda. Fíjense que el último que sale aquí es el cine. Paradójicamente, la marihuana aquí tiene una elasticidad unitaria, es decir, cambios en el precio generan cambios proporcionales en la marihuana, obviamente en sentido contrario. Fíjense que da la idea de que los cigarrillos suelen ser mucho más valorados, es decir, probablemente creen mucha más adicción que la marihuana, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos estos productos. Está la cerveza que tiene una elasticidad, ¿cómo se llama? Es elástica la demanda, la elasticidad precio es elástica. Quiere decir que un cambio en el precio de la cerveza genera una caída más que proporcional en la cerveza. Puede ser que la gente decida tomar otra bebida distinta, ¿sí? El pollo frito, los viajes en avión. Y fíjense que las sardinas, por ejemplo, tiene una elasticidad, es una demanda bien elástica. Cuando sube el precio, cae más que proporcionalmente el precio de la sardina. Es decir, que usted realmente las consume si están muy baratas. De resto, no las consume, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con respecto a esta unidad. Recuérdense que aquí está todo el apéndice de los precios. Y bueno, ya entonces ustedes están en capacidad de estudiarse bien todo esto para hacer el foro número 2, que el foro número 2 tiene como fecha máxima el 18 de noviembre. Voy a ser benevolente con ustedes y lo voy a cambiar o le voy a poner de fecha de cierre 21 de noviembre. ¿Está bien? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Gracias, profe. ¿Todo está bien? ¿No tienen preguntas? O si quieren preguntar algo, nos quedan 2 minutos 22. Bueno, fíjense, jóvenes, lo que viene en la segunda hora es una presentación de alguna manera anexa a esta, donde trato los puntos de la microeconomía como tal, porque es que después ya nos entramos en el terreno de la macroeconomía y ya no tenemos más que decir de la micro. Y para mí es importante que ustedes entiendan bien la esencia de la microeconomía, porque muchos de ustedes, si se van a dedicar a algo en la parte económica, probablemente esté relacionado con la actividad empresarial. Y entonces hay algunos conceptos que me gustaría dejar claros. Esa va a ser una guía bastante concentrada, con mucha información, pero repito que lo que busca es que entiendan los elementos de la microeconomía y los elementos de la empresa, ¿sí? No debería darse con ese detalle la información, pero la verdad es que yo siento que es necesaria para ustedes, ¿sí? Entonces, nos cortamos aquí y volvemos con esa presentación de la microeconomía y de los aspectos más importantes de la microeconomía. Sobre todo los que estén interesados en conocer lo que son los elementos de la empresa, pues entonces nos vemos sin falta, ¿sí? Gracias. Sí va, profe. Les estoy avisando por WhatsApp cuando se convierta la grabación.